2017, así es que vamos a dar un poco una charla, una clase, donde vamos a ir mirando un poco los puntos más resaltantes de esta segunda parte del programa. Antes que nada, quiero comentarle de que nuestro examen, el segundo parcial, va a tocar la bolilla, si pueden tomar nota, porque no voy a grabar esta clase. Va a tocar la bolilla 10, la bolilla 11, la bolilla 12, la bolilla 13, la bolilla 14, 15, 16, 17 y 18. De la 10 a la 18. Repito, nuestro parcial va a versar sobre los puntos que va de la bolilla 10 a la bolilla 18. No va a entrar en el parcial la bolilla 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hasta la bolilla 18 vamos a realizar la evaluación en este segundo parcial del día de mañana. Gracias, profe. Bueno, esto para el examen final entra las 25 bolillas. Eventualmente, si hay algunas bolillas que, como por ejemplo, eso después lo voy a pasar al delegado solamente, si no tenemos ya ninguna clase después. La parte histórica de Paraguay, que muchas veces yo no toco, a excepción del BCP, que es la última parte, y seguramente algunas bolillas como la 19, 20, 21 tampoco va a entrar en el examen final, pero eso después lo voy a pasar al delegado seguramente. ¿Ok? Repito entonces, para que quede bien claro, desde la bolilla 10 hasta la bolilla 18, de la 10 a 18, de la 19 a la 25 no va a entrar en este segundo parcial. ¿Ok? Mañana nuestro examen a las 20 horas, ¿verdad? O las 19. Así es, a las 20, profe. A las 20, ¿ok? Como le quede mejor. Si le queda bien a las 19, yo puedo habilitar a las 19 o le queda mejor a las 20 horas. Preferiblemente a las 20, profe. Bueno, para no variar, que alguno no se entere ahora y que quiera conectarse a las 8 y ya se conectaron algunos a las 7. Ok, mañana a las 8 de la noche entonces. Bolilla 10. Hablamos de mercado. ¿Por qué incluir la bolilla 10 y 11? Porque es prácticamente el corazón de nuestra asignatura. Habíamos hablado nosotros de la división didáctica, micro, macro, desarrollo y comercio internacional. Y el mercado funciona prácticamente en los cuatro grandes bloques que conforman nuestro contenido programático desde el punto de vista didáctico. El mercado está en la microeconomía, en la macroeconomía, es fundamental para el desarrollo económico y social, y ni qué decir para el comercio internacional. ¿Cómo habíamos definido el mercado? Habíamos dicho que tenía dos definiciones, una definición clásica, una definición moderna. La definición clásica admitía la existencia de un espacio físico donde se encontraban oferentes y demandantes y realizaban una transacción, un intercambio de mercadería por el valor del mismo expresado en términos monetarios. Entonces, un espacio físico donde se encuentran oferentes y demandantes para realizar una transacción a un determinado precio. Modernamente ya no se necesita un espacio físico, se realiza en forma virtual muchísimas compras, por lo tanto no es determinante encontrarse oferentes y demandantes para realizar la transacción a un determinado precio. Es sencillamente el encuentro de la oferta y la demanda de un bien a un determinado precio. Definición de mercado. ¿Cuáles eran los elementos fundamentales o los elementos determinantes? Dos elementos del mercado. Tres elementos. ¿Cuáles son? Acabo de decir yo en la definición de mercado. ¿Alguien me puede señalar? Oferta, demanda y precio, profesor. Ok, excelente. Entonces, si sabemos la definición de mercado, ya sabemos los componentes del mercado. Si sabemos los componentes del mercado, tenemos que entender lo que es la oferta. Y cuando hablamos de oferta, tenemos que saber definir la oferta, tenemos que conocer la ley fundamental de la oferta. Son definición de oferta y ley fundamental de la oferta. ¿Cómo habíamos definido a la oferta? La oferta es la cantidad de bienes que se pone a disposición del mercado a un determinado precio. Excelente. Y aprovechando ya, Karen, ¿y la demanda? ¿Qué es la demanda?
Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está dispuesto a adquirir a un determinado precio. Brillante. ¿Qué dice la ley fundamental de la oferta? Sube el precio y sube la cantidad ofertada. Ok. ¿Otra forma? ¿Baja el precio? Cuando baja el precio de un determinado bien, baja la cantidad ofertada. ¿Y cuando varía el precio? Relación directa. Ok, excelente, brillante. Ahí tenemos lo que es la oferta, la definición de oferta, la ley fundamental de la oferta y eso nos indica cómo se comporta el mercado. Ley fundamental de la demanda. Sube el precio, baja la demanda. Es una relación inversa. Ok, y cuando baja el precio, ¿qué ocurre con la demanda? ¿Cuál es el Aumenta la demanda. Ok, aumenta la demanda. Y si varía la demanda, si varía el precio, ¿qué ocurre con la demanda? También varía. ¿En qué relación? Inversa, ya dijo Karen. Entonces, nosotros tenemos lo que es el mercado, la definición de mercado, ley fundamental de la oferta, ley fundamental de la demanda. La demanda de los productos, o sea que la demanda de un producto tiene pasos muy específicos. Quiero que atiendan esta parte. Tiene pasos muy específicos. En primer lugar, la demanda se llega a gestar en la necesidad del sujeto económico. Tiene un deseo de poseer o de tener un determinado bien o un determinado servicio. Ahora, hay que ver si esa demanda, ese deseo que tiene la persona, el sujeto económico, se llega a concretar o no. ¿De qué depende básicamente que se concrete la transacción ante una necesidad humana, ante el deseo de tener un determinado bien o de contar con un determinado servicio? ¿De qué depende básicamente? Del precio. Del precio. Vamos a suponer que esté bajo el precio. ¿De qué dependerá para que yo pueda concretar? Ya no depende del precio. El precio está bajo. ¿De qué depende aparte de eso? De la cantidad de dinero que tengas. Ok, muy bien. Entonces, la demanda el deseo de un determinado bien o de un servicio está en relación directa con la capacidad de pago que tenga el sujeto económico, independientemente del precio. Porque en primer lugar, si está alto el precio, nosotros a lo mejor ni vamos a analizar poder adquirir o tener ese bien. Si estamos más o menos en condiciones, ahí entra a tallar ya la cantidad de disponibilidad de dinero que yo tengo para poder pagar por ese bien. Ahí nosotros tenemos dos tipos de demanda. La demanda potencial es la demanda que el mercado está deseando contar, o es la cantidad de bienes que el mercado tiene la intención de obtener, de comprar, de poseer. La demanda potencial, que puede coincidir o no con la cantidad de las transacciones que se realizan con ese bien o con ese servicio. Pero la cantidad real, su nombre lo dice, la cantidad real de transacciones que se realizan con ese bien o con ese servicio es la demanda real. Puede haber una diferencia entre la demanda potencial y la demanda real, como también puede coincidir la demanda potencial con la demanda real. Hay una pequeña diferencia entre demanda potencial y demanda real. La demanda potencial es la necesidad humana que se manifiesta ante un determinado bien. La demanda real ya viene como consecuencia de la disponibilidad de los medios económicos y la satisfacción de esa necesidad humana a través de ese bien económico. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esa distinción entre demanda potencial y demanda real. La demanda potencial puede no coincidir. Demanda real, ¿puedes repetir, profe? La demanda real es la concreción de la demanda potencial considerando la capacidad de pago que tenga el demandante o el sujeto económico. Yo estoy queriendo irme
a un médico, estamos hablando de servicio, estoy queriendo irme a un médico, necesito ir a consultar con un médico, es una demanda potencial que tengo. Ahora, si yo no tengo la capacidad, porque es un especialista, etcétera, no tengo la capacidad de pago para poder concurrir a ese especialista, posiblemente voy a irme a un hospital público donde me va a atender un clínico. Entonces la demanda potencial de un especialista no va a coincidir con la demanda real de la utilización del servicio de ese especialista. ¿Por qué? Porque hay un elemento que hace de que la demanda potencial pueda concretarse como demanda real, que es la disponibilidad de medios económicos. Si yo tuviese la cantidad o pudiese conseguir esos medios económicos, mi demanda potencial va a coincidir con mi demanda real. Demanda potencial, demanda real. ¿Ok? Eso se da del lado de la demanda. Adelante, Iván. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Un ejemplo de demanda potencial podría ser la ropa de marca, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. Exacto, que es muy requerida y demás historia, pero no todos tienen la capacidad de pago. Un Tommy Hilfiger, por ejemplo. Exacto. Los jóvenes sueñan con tener cierta ropa de marca, determinada marca, pero esa es la demanda potencial. Pero de allí a que se concrete en la realidad, lo llamamos demanda real, hay un trecho. Y puede ser corto o largo. Pero de cualquier manera, ahí con ese ejemplo se puede graficar bastante bien lo que es la demanda potencial y la demanda real. Estamos hablando del mercado, oferta, demanda, ley de la oferta, ley de la demanda, ley fundamental de la oferta y la demanda. Distinción entre demanda potencial y demanda real. ¿Se acuerdan de la clasificación de los mercados? Esto es fundamental. Les adelanto que va a salir, de alguna manera va a salir la clasificación de los mercados, de acuerdo a la cantidad de oferentes y demandantes. ¿Qué quiere decir? Existe un mercado donde por un lado están los oferentes y por otro lado están los demandantes. Estos oferentes y demandantes pueden existir en cantidades, en diferentes cantidades. Podemos tener un mercado donde hay un solo oferente y muchos demandantes. Un solo oferente, ESAP, que ofrece servicio de agua potable en Asunción, muchos demandantes. Todos los asuncenos demandamos agua potable de ESAP. Entonces, estamos hablando de un mercado monopólico. Clasificación de los mercados conforme a la cantidad de oferentes y demandantes. Monopolio. Profesor. Señorita. La oxígena, por ejemplo, ahora con el tema de los oxígenos, ¿es monopolio? Pregunto en la clase, ¿a qué tipo de clasificación de mercado corresponde hoy la provisión de oxígeno a los hospitales públicos? Pregunto a la clase. Oligopolio. Ok, muy bien, Yolanda. Coincido contigo. Oligopolio. ¿Por qué es un mercado oligopólico la provisión de oxígeno hoy día en el Paraguay? Hay varios oferentes. Muchos demandantes. Y muchos demandantes. Ok. Hay unos pocos oferentes y muchos demandantes. Realmente le supera ampliamente la demanda a la oferta. Y estamos en una condición oligopólica. Entonces es el segundo nivel de la imperfección del mercado. Realmente es el tercer nivel, el oligopolio. El primer nivel, el grado extremo de la imperfección del mercado con relación a la cantidad de oferentes y demandantes es el monopolio. El grado extremo de la imperfección del mercado. Un solo oferente, mucho demandante. En segundo nivel está el duopolio, que también es un oligopolio. El duopolio está dentro del grupo del oligopolio. Tiene un nombre especial porque son dos oferentes. Dos oferentes son pocos oferentes y muchos demandantes. O sea que si yo me refiero a un bien, a un servicio que es ofrecido solamente por dos personas, por dos empresas, y yo lo llamo a esa situación del mercado, lo denomino duopolio o lo denomino oligopolio, no estoy equivocado, digo lo correcto. Es un nombre específico dentro de la clasificación, porque el concepto de oligopolio es unos pocos oferentes y muchos demandantes. Dos oferentes son unos pocos demandantes, o sea que coincide. Pero para ser más específico, cuando existen dos oferentes se denomina duopolio. Unos pocos oferentes, caso del oxígeno, oligopolio. Caso de las compañías que ofrecen el servicio de telefonía celular, oligopolio. Unos pocos oferentes, son 4 o 5 y todos somos demandantes. Entonces, va girando la clasificación del mercado
y tendiendo hacia un mercado de competencia perfecta. Y en el mercado de competencia perfecta, ¿cuántos oferentes y cuántos demandantes hay? Muchos oferentes y muchos demandantes. Ok, muchos oferentes y muchos demandantes. ¿Cuáles son las otras características que debe reunir un mercado de competencia perfecta, aparte de ser o de tener muchos oferentes y muchos demandantes? Bienes similares, libre circulación de la información. Ok. ¿Uno último? Y la elasticidad de la oferta también puede ser, profe. No. Uno último, que nadie en forma individual puede ejercer una influencia decisiva en la fijación del precio. O sea que, como están muchos oferentes y muchos demandantes, interactúa el mercado, interactúan los oferentes y demandantes para ir fijando el precio de equilibrio. Nadie puede en forma individual fijar el precio. En el monopolio, en forma individual, ¿quién fija el precio? El oferente. El oferente. En el monosomnio, un solo demandante, ¿quién fija el precio? El demandante. En el mercado de competencia perfecta no puede fijar ni el oferente en forma individual, ni un oferente en forma individual, ni un demandante en forma individual puede fijar el precio. El mercado, ahí entra ya la regla del mercado, la ley fundamental de la oferta y la demanda, a fijar el precio. Por eso esa cuarta característica dice, nadie en forma individual, ni oferente ni demandante, puede fijar o ejercer una influencia decisiva en la fijación del precio. Un oferente. Competencia. Discúlpame. Totalmente. Competencia perfecta o competencia pura, la misma cosa. La misma cosa. Son términos y profundizaciones dentro de la competencia que existe en el mercado. Nosotros en nuestro curso vemos la clasificación de monopolio, duopolio, oligopolio, mercado de competencia perfecta. Si profundizamos más en otros cursos más avanzados, vamos a mostrar la competencia pura, donde hay otros elementos que también son importantes para que se dé esa circunstancia. Entonces, para nosotros son sinónimos. Mercado de competencia perfecta, mercado de competencia pura. Y cuando yo digo de que nadie puede ejercer una influencia decisiva, uno puede intentar fijar el precio y va a fijar su precio. Pero eso no quiere decir que los otros precios van a variar. Él fija su precio, creo que usamos el ejemplo de la naranja, el precio de mercado está a 50.000, dice yo voy a bajar el precio de la naranja, voy a vender a 20.000, va a vender toda su naranja, va a salir del mercado, el precio de la naranja va a seguir 150, va a seguir siendo 50.000 porque ese es el precio de mercado. Entonces, ahí nosotros tenemos la clasificación de los mercados y quién fija el precio dentro de cada una de estas clasificaciones. Repito, por el lado de la oferta, por la cantidad de oferentes y demandantes. Por el lado de la oferente, un solo oferente, monopolio. Un solo oferente, muchos demandantes. Dos oferentes, muchos demandantes, duopolio. Unos pocos oferentes, muchos demandantes, oligopolio. Muchos oferentes, muchos demandantes, mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿quién fija los precios? En el monopolio, el oferente. En el mercado de competencia perfecta, los oferentes y los demandantes fijan el precio. Ergo, el mercado fija el precio. Por el lado de la demanda, un solo oferente, un solo demandante y muchos oferentes. Monosomnio. ¿Quién fija el precio? El demandante, ya dijeron. Duosomnio, oligosomnio y mercado de competencia perfecta. Coinciden en el extremo donde se busca o se alcanza la perfección del mercado. Coincide, tanto del lado de la oferta, del lado de la demanda. Muchos oferentes, muchos demandantes. Ok, mercado, monopolio, monosomnio. Los monopolios, no, va a salir. Ok, ¿quién fija el precio en el monopolio? Ok, si nos vamos en un mercado de competencia perfecta, ¿qué entendemos por precio de equilibrio? Pregunto a la clase. Mercado de competencia perfecta. Ya no estamos hablando del monopolio, duopolio, oligopolio, monosomnio, duosomnio, oligosomnio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del extremo de la perfección del mercado. El consumidor, profesor. El consumidor. No, está bien. ¿Qué entendemos por precio de equilibrio? Puede ser considerado, profe, el precio que cubre todos los gastos y
costos que se incurren en la prestación de ese bien o servicio. Ok, gracias Gerardo. Otra opinión, precio de equilibrio. Acuérdense, no solamente en economía, en todas las asignaturas, en la pregunta normalmente está la respuesta. Eso yo creo que ya le habré dicho al principio de nuestro curso. En la pregunta está toda la respuesta. Cuando un profesor le hace una pregunta, ya le da la respuesta también, normalmente. Entonces, cuando yo le hago una pregunta de economía, si tuviésemos el examen oral al preguntar qué es el precio de equilibrio, ahí está la respuesta. El precio que equilibra el mercado. Ok. Voy a dar la palabra a Anania. Profe, ¿no es la misma cantidad de cantidad equilibrada de oferta y demandante? Ok, gracias Anania, muy bien. El precio no es mayor ni menor de que la oferta y la demanda. Discúlpame Julieta, no te copié bien. El precio no es ni mayor ni menor de la oferta y la demanda. Ok, está bien. Mira Julieta, una cuestión conceptual. La opinión de Anania está bastante bien. Es el precio donde la oferta no es ni mayor ni menor, creo que dijiste. Sí, así es equilibrado, sí, se equilibra la oferta y la demanda. Ok, el mercado, por la ley fundamental de la oferta y la demanda, nosotros variamos el precio para arriba o para abajo y analizamos su consecuencia en la oferta y la demanda. Cuando analizamos un mercado, lo que hacemos, la premisa menor, si hacemos un silogismo, es la variación del precio. Hacemos variar el precio y vemos su consecuencia en la variación de la oferta y la demanda. Entonces, cuando sube el precio, sube la oferta. Baja el precio, baja la oferta. Ley fundamental de la demanda. Cuando sube el precio, baja la demanda. Cuando baja el precio, sube la demanda. Ley fundamental de la demanda. El precio es lo que siempre está haciendo variar la oferta o la demanda en uno u otro sentido. ¿Se acuerdan la telaraña que tratamos de graficar? Cuando el precio está alto, hay mucha oferta, el precio está alto, los vendedores de ganado quieren vender su carne, nosotros compramos poca carne porque el precio está alto. Entonces hay estoqueado en los supermercados, en los frigoríficos la carne. Cuando hay stock, cuando hay mucho stock, baja el precio. Cuando hay un precio bajo, todo el mundo queremos comer carne, demandamos mucho, pero ningún ganadero quiere vender sus animales. Hay una escasez de carne. Cuando hay escasez de carne, sube el precio. En esa tercera instancia, en un gráfico muy reducido, se disminuye la oferta, se aumenta la oferta y disminuye la demanda. A ese nivel de precio, que lo llamamos precio de equilibrio, por eso se llama precio de equilibrio, es donde coincide la cantidad ofertada y demandada, como dijo Anania. La oferta y la demanda de un determinado bien o servicio coincide a un determinado precio. Y a ese precio lo llamamos precio de equilibrio. Con relación al precio de equilibrio, con relación al eje de abscisa, el eje de las cantidades, porque tenemos así ordenada y abscisa. Con relación al eje de ordenada está el precio de equilibrio. Con relación al eje de abscisa, donde está la oferta y la demanda, hay un punto donde se cruza la curva de la oferta y la demanda. En el centro hay un punto, es como una X. Ahí donde se intersectan los dos, hay un punto. Ese se llama punto de equilibrio. Realmente se llama, el nombre total completo es el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Se iguala, se equilibra. Entonces, el mercado tiene dos puntos fundamentales. El precio de equilibrio y el punto de equilibrio, que siempre coinciden. Si miramos aquí, vemos el precio de equilibrio. Si miramos aquí, vemos el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Eso se da cuando a ese precio los oferentes están dispuestos a traer una cantidad determinada de ese bien o de un bien al mercado. A ese precio los demandantes estamos en condiciones de adquirir la misma cantidad. Entonces tenemos un punto de equilibrio y tenemos un precio de equilibrio. Y ahí permanece estable el mercado. Hasta que se rompa, o se rompe, mejor dicho, hasta que se rompe ese equilibrio por alguna razón exógena. Por decir así, como siempre hablamos de carne, llovió en el Chaco y no entraron los transganados para que se mantenga esa cantidad de oferta. Al variar la cantidad ofertada, automáticamente varía el precio, varía la demanda, se va a encarecer, etcétera, vamos a comprar menos. Y bueno, el mercado, que es una telaraña, empieza a moverse y encuentra un nuevo punto de equilibrio. Vamos a suponer que llovió en el Chaco, entró menos carne.
Vamos a tener un nuevo punto de equilibrio que va a ser a un precio superior. Va a haber menor oferta, va a subir el precio, vamos a comprar menos, entonces el precio va a ser superior y el punto de equilibrio va a ser inferior. Se va a comprar menor cantidad de carne, se va a ofertar mayor cantidad, pero no van a vender porque está más caro el precio, va a subir el precio, entonces vamos a tener un nuevo punto de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio. Precio de equilibrio es el precio o el nivel de precio donde coincide la cantidad ofertada y la cantidad demandada. El mercado permanece constante hasta que por algún factor se rompa ese equilibrio. La ruptura del punto de equilibrio en el mercado es muy dinámico, puede cambiar cada minuto, puede cambiar por hora, podemos tener un punto de equilibrio, un precio de equilibrio a las 5 de la mañana en el mercado de abasto, porque no entraron todos los camiones, porque hubo una manifestación o los camioneros cerraron la ruta en Villarrica, se liberó la ruta a las 3 de la tarde y llegaron aquí al mercado de abasto a las 6 de la tarde. Automáticamente, al llegar 5 o 6 camiones más de naranja, si nos vamos al mercado de la naranja, automáticamente va a haber un nuevo punto de equilibrio, un nuevo precio de equilibrio. El mercado es dinámico, permanentemente va buscando ese punto, siempre y cuando sea un mercado de competencia perfecta, porque ahí ya entran esas 4 características fundamentales: mucho oferente, mucho demandante, productos idénticos, nadie puede ejercer ninguna influencia decisiva en la aplicación del precio y libre circulación de la información. Punto de equilibrio, precio de equilibrio. Precio de equilibrio, punto de equilibrio. Entienda bien esta disquisición que estamos teniendo. Ok. ¿Quién tiene el monopolio para la emisión monetaria en el Paraguay? Banco Central del Paraguay. Ok, muy bien, el BCP. El BCP es el Banco del Estado Paraguayo, es el banco de los bancos, es la institución autónoma y autárquica que lleva adelante la política monetaria crediticia. ¿Cómo el guaraní es una cuasimoneda, es una moneda escritural o es una moneda fiduciaria? El guaraní, nuestro signo monetario. Pregunto, ¿qué entendemos por moneda fiduciaria? ¿Qué entendemos por cuasimoneda? ¿Qué entendemos por moneda escritural? Ese trabajo hicieron ustedes. Cuasimoneda. ¿Cuál es una cuasimoneda? Tarjeta de crédito puede ser, profe. Muy bien, excelente. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito no es nuestro signo monetario. Una moneda fiduciaria. ¿Cuál es la característica de una moneda fiduciaria? Monopolio en la emisión. Respaldo, no tiene respaldo metálico. Tiene como respaldo una resolución del Banco Central, o sea que tiene un respaldo legal y tiene fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio de la República cuando nos referimos a una economía. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo llevo mi signo monetario, 100.000 guaraníes llevo al Banco Central, el Banco Central no me va a dar por 100.000, no sé cuánto tarda, 25.000 a 30.000 guaraníes el gramo de oro. Vamos a suponer que sea 25.000, no me va a dar 4 gramos de oro. Antes de 1920 existía la convertibilidad de la moneda. Yo podía llevar al Banco Central y tenía la obligación de darme en metal precioso, básicamente en oro. Existía la convertibilidad de la moneda con el metal precioso oro. La moneda fiduciaria ya no puede convertirse en oro, es inconvertible a metales preciosos, en primer lugar. Segundo lugar, existe un monopolio en la emisión, normalmente los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central del Paraguay, y tiene fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio de la República. Además de eso, tiene que estar habilitado por una resolución del Banco Central del Paraguay. Tiene curso legal. Curso legal quiere decir que existe un instrumento jurídico que lo habilita, que lo legitima para la circulación dentro de una economía. Eso es la moneda fiduciaria. Ergo, nuestro guaraní, nuestro signo monetario, es una moneda fiduciaria.
no es una cuasimoneda. La cuasimoneda son los cheques, las tarjetas de crédito, hoy en día Bitcoin, etcétera, etcétera. Existen varios tipos de cuasimonedas. Existen los CDA, etcétera, que yo llevo a mi banco y bueno, eso me convierte en moneda fiduciaria. Pero yo con mi CDA endoso y puedo entregarle a otra persona y cancelo una deuda. Pero son cuasimonedas. ¿Qué facilita el comercio? Aumenta la masa monetaria y hace que el comercio sea más ágil, que la rotación de la velocidad de la moneda se aumente y con eso se expanda más rápidamente la economía. Moneda fiduciaria, moneda escritural y cuasimoneda. Nuestro signo monetario es una moneda fiduciaria. El Banco Central del Paraguay dijimos ya que es la que tiene el monopolio para la emisión monetaria. ¿Se acuerdan de la teoría cuantitativa de la moneda? El penúltimo punto que está en ese trabajo que hicieron. ¿Qué reza la teoría cuantitativa de la moneda? ¿Qué relaciona? Profe, dice que determina el nivel de precio que se establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. Ok, perfecto. ¿Cómo entendemos eso? Relaciona la cantidad de dinero en circulación y el nivel de precio o el valor de la moneda, que es la misma cosa. ¿Vale más una moneda cuando existe mucho dinero en circulación o vale menos el valor de la moneda? ¿Tiene mayor valor o menor valor cuando existe una circulación cuando aumenta la circulación de la moneda? Teoría cuantitativa de la moneda. Hay una relación inversa, profe. Cuando aumenta, disminuye su valor. Ok, excelente. Hay una relación inversa. Cuando aumenta la masa monetaria, cuando aumenta la moneda en circulación, disminuye el valor. Es lógico, es natural. Yo tengo hoy en día en el mercado 100.000 guaraníes, para ser práctico. Y tengo en el mercado también, a ver qué puede ser. Tengo en el mercado 10, que puede costar 10.000 guaraníes. Tengo en el mercado 4 kilos de carne. Vamos a suponer que eso sea todo el mercado, ¿verdad? En forma muy reducida. Tengo 100.000 guaraníes, esa es la cantidad de moneda circulando en el mercado, y tengo 4 kilos de carne. A 25.000 guaraníes el kilo de carne. Si aumenta de 100, vamos a exagerar, a 200 la masa monetaria, ¿a cuánto va a estar el kilo si sigo manteniendo 4 kilos de carne? A 200. De 25.000 el precio de la carne va a pasar a 50.000. Va a valer menos la moneda. Aumenta la cantidad de moneda, disminuye el valor de la moneda. Eso reza la teoría cuantitativa de la moneda. Cuando aumenta la cantidad de medio circulante, disminuye su valor. Eso establece la teoría cuantitativa de la moneda lisa y llanamente. Hay una crítica a eso. Es muy importante, porque no sé cuál de los dos van a salir. John Maynard Keynes criticó, John Maynard Keynes aceptó con una observación. Él dijo, eso es una verdad absoluta siempre y cuando los factores de la producción estén utilizados en su máximo potencial. Eso es cierto siempre y cuando esos 4 kilos de carne yo ya no puedo aumentar porque ya no tengo ya animal que traer al mercado. Entonces, como existe 4 kilos de carne nomás, y aumenta la masa monetaria de 100 a 200, va a aumentar el precio de 25.000 el kilo a 50.000 el kilo. 50.000 por 4 kilos, 200.000. Yo tengo 200.000, se equilibra el mercado. Pero ¿qué ocurre si yo tengo carne para traer del interior? No está ocupado en el 100% los factores de la producción, en este caso, que es naturaleza, capital, empresa completo que forma la carne, el animal vacuno. Si yo tengo posibilidad de traer otros 4 kilos más de carne porque aumentó la masa monetaria, se va a querer comprar más carne y aumenta de 4 kilos a 8 kilos porque se movieron las industrias que no estaban utilizadas en su máximo potencial. Se movieron las industrias y produjeron y duplicaron la cantidad de bienes y servicios. De 4 kilos de carne se fue a 8 kilos de carne. ¿A cuánto va a estar el precio de la carne si yo de 100.000 pasó a 200.000 y de 4 kilos pasó a 8 kilos? ¿A cuánto va a estar el kilo la carne? 200.000 dividido 8 kilos.
cuánto? 25.000. A 25.000. Cuando yo tenía 100.000, tenía 4 kilos de carne, el precio estaba a 25.000. Aumentó la masa monetaria a 200.000, como no estaba utilizado ni 100%. Apaga tu micrófono, Silvio, por favor. Cuando aumentó la masa monetaria a 200.000, no estaba utilizado todo el potencial que tenemos, alguna industria no estaba trabajando al máximo, subió la producción como consecuencia del aumento de la masa monetaria, se duplicó, 200.000, 8 kilos de carne, el precio no varió, el valor de la moneda no varía cuando tenemos factores de la producción que no están siendo utilizados en su totalidad. Eso dijo John Maynard Keynes. Porque la teoría cuantitativa dijo literalmente, aumenta la masa monetaria, automáticamente va a bajar el valor de la moneda. Keynes dijo, es cierto eso si los factores de la producción están utilizados en su máximo potencial. Si hay excedentes de factores de la producción no utilizados, se va a producir más bienes, va a aumentar la cantidad de bienes y no va a variar el valor de la moneda. Se van a ir compensando. ¿Se entiende más o menos eso? Son dos posiciones. Teoría cuantitativa de la moneda, teoría cuantitativa de la moneda de acuerdo a John Maynard Keynes. ¿Ok? Profe, esa ley de Gresham. Ley de Gresham. ¿Sale, profe? Sí, ¿de qué habla la ley de Gresham? Pronto por la clase, ese era el otro tópico que iba a tocar. ¿Qué dice Gresham? ¿Qué compara? Dos monedas que circulan en un país y a uno se le llama mala y a la otra buena, y cuando la mala le quita lugar al otro, y habíamos puesto como ejemplo en la clase cuando dimos eso, en la Argentina que se utilizan al mismo tiempo el peso argentino y el dólar. Como el peso argentino tiene menos valor, entonces uno trataría de utilizar primero eso y luego el dólar. O sea. Ok, muy bien, excelente, Yolanda, muy bien. Ahí tenemos, Ananía, la definición de la ley de Gresham. Gresham decía de que la moneda buena se tiende a atesorar. Si yo estoy en la Argentina y tengo dólar, no voy a ir a comprar mis cosas con dólar, voy a guardar mi dólar, voy a tratar de desprenderme del peso argentino, que tiene una inflación más alta, es una moneda débil, es la moneda mala. Y la moneda buena tiende a atesorarse. Ley de Gresham. Ok. Después tenemos, hablando de moneda, la pérdida de valor de la moneda. Aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios. ¿Cómo se llama? Inflación. Inflación. La inflación es otra cosa que si definimos desde el punto de vista monetario es la pérdida de valor de la moneda. Y si analizamos desde el punto de vista del nivel general de precio, es el incremento generalizado y sostenido en el tiempo de del precio de todos los bienes y servicios. Definición de inflación. ¿Cómo afecta la inflación sobre el salario? Si no se reajusta el salario, ¿nos perjudica o no beneficia la inflación? Estoy ganando ahora 2.500.000, no se está reajustando el salario y estamos en un proceso inflacionario. ¿Me beneficia o me perjudica? ¿Priscila? Nos perjudica. Nos perjudica, muy bien. ¿Cuánto fue la tasa inflacionaria del año pasado en el Paraguay? 42.000 millones de dólares. 2,90 y algo por ciento. Ok, poquito menos del 3%. Ok, está bien. Un poquito menos del 3% fue la tasa inflacionaria 2020 en el Paraguay. Históricamente nuestra tasa de inflación está alrededor del 4%. El año pasado bajó. ¿Por qué? Es una pregunta práctica. ¿Por qué creen ustedes, si siempre estamos con una tasa inflacionaria del 4%, que es una excelente tasa de inflación para una economía, por eso siempre dijimos que estamos bien macroeconómicamente, ¿por qué creen ustedes que como consecuencia de la pandemia bajó la tasa de inflación en el Paraguay del 4 al 3% haciendo números redondos? ¿Por qué creen ustedes? No hubo movimiento, profe, no, de inversión, de exportación, importación. Ok, muy bien, no hubo movimiento, no se exportó la misma cantidad, pero muchísimas actividades fueron paralizadas y eso hizo de que cada uno tengamos menor cantidad de dinero en el bolsillo. Al tener menor cantidad de dinero en el bolsillo, lo que hicimos fue comprar menos, bajó la demanda. Cuando baja la demanda,
automáticamente presiona los precios hacia abajo. Cuando hay mucha demanda, presiona el precio para arriba. Cuando presiona el precio para arriba, es sinónimo de un proceso inflacionario. No se compraron muchísimas cosas por la pandemia y todas sus consecuencias, entonces los precios se mantuvieron constantes y subieron un poquitito. Por eso la inflación del 4% bajó aproximadamente al 3% el año pasado. Este año vamos a tener casi el mismo comportamiento. Entonces eso lo mide el Banco Central del Paraguay y se expresa en porcentaje y normalmente en forma anual, así como recién estábamos hablando nosotros, 4% anual o 3% anual. 2.76 marca la inflación de 2019, profesor. 2.76 y en el 2020 subió a 2.91. Exacto, un poquito menos del 3%. Así mismo es. Y ahora para el 2021 se estima que sería del 3.16. Sí, vamos a estar en el mismo nivel, porque el nivel de demanda estamos demanda global casi la misma cosa. Sí. ¿Es conveniente la inflación para una economía? No, profe. Sí. Sí. Sí, profe. En una forma equilibrada, sí. Ok. ¿Y cuánto por ciento es una inflación equilibrada o controlada, que es el término correcto? Y lo que tenemos. Menos de 10%. Menos de 10%. Ok, 2 dígitos le llaman los técnicos. Si es menos del 10% es motivante, es como un acicate para la producción, para la ampliación de la producción y la generación de la riqueza. Más del 10% es peligroso, muy peligroso, difícil de controlar. Hace que tenga miedo la clase política de una espiral inflacionaria. Espiral inflacionaria es cuando una inflación le tira otra inflación, le tira otra inflación y lógicamente después es mucho más difícil de controlar. Cuando la inflación es tan alta que por día va subiendo los precios, hace que no compremos nada, se paraliza la economía. Eso se llama estanflación, paralización de la economía con una alta tasa de inflación. Profe, señor. ¿Eso es lo que sucede en Venezuela? Así mismo es. Eso mismo es lo que sucede en Venezuela. Y eso tiene como consecuencia directa porque sus industrias dejaron de producir, lastimosamente, un país rico con un potencial incalculable por su ubicación geopolítica y geoeconómica, una riqueza subterránea, uno de los mayores productores de una buena calidad de petróleo, pero lastimosamente no acompaña la parte política y eso hace de que al no tener ningún bien y servicio los precios suben y está totalmente desequilibrado macroeconómicamente Venezuela. Está con una tasa inflacionaria altísima. Ni recuerdo cuánto es su tasa, porque ellos hablan luego de tasa de inflación de 2.000, 3.000, 4.000, no sé cuánto por ciento de su tasa. Si googlean van a ver cuánto fue su tasa de inflación del 2020. 5.000%. 5.000%, claro. 5.000%, no, imagínense ustedes. Es una cosa de loco, impresionante. Bueno, ok, inflación es una variable macroeconómica. Y después vamos a ver un poco, hablamos ya últimamente del Producto Interno Bruto y su diferencia con el Producto Nacional. Señorita, señor joven, discúlpame. ¿Por qué se llega al 5.000%, profe? Porque emite mucho dinero. Claro, realmente las inflaciones tienen sus causas muy bien definidas. En primer lugar, cuando en una economía se necesita tal o cual bien y no existe ese bien porque no se produce en la economía y porque están bloqueados políticamente. ¿Qué ocurre con el precio cuando de esos bienes cuando no hay en el mercado? Sube el precio. Entonces tenemos una inflación por demanda. Queremos comprar y no existe ese bien, sube el precio. Y cuando una cantidad de bienes no existe en el mercado y todo el mundo queremos comprar ese bien, existe una demanda agregada insuficiente, una demanda agregada que supera a la oferta que es insuficiente y eso hace que suba el precio. Una de las causas, inflación por demanda. Otra causa, cuando el Estado no recauda en concepto de impuestos, tasas y contribuciones porque la economía se llega a achicar, nadie paga su impuesto o los impuestos que se pagan como consecuencia de la inflación que se creó por demanda, no sirve su moneda. ¿Qué tiene que hacer? Eventualmente hacer trabajar la maquinita para lanzar dinero, bolívar, en este caso que es la moneda venezolana, para poder con eso cubrir sus compromisos. Y
ahí tenemos la teoría cuantitativa de la moneda, que recién dijimos, aumenta la masa monetaria como consecuencia del funcionamiento de la maquinita. Imprimen billetes y lógicamente se amplía la masa monetaria. Existe una cantidad mínima en la oferta agregada de bienes y servicios. Entonces los precios suben. Por ambos lados. A eso le suma la situación política, que lo tiene bloqueado todos los países. Entonces allí se complica mucho más. Le tiene bloqueada la venta de sus petróleos. Los que le están debiendo no le pagan. Nosotros somos un ejemplo claro. Paraguay le debe a Venezuela casi 300 millones de dólares, 200 y tantos millones de dólares. No le pagamos porque no hay coincidencia en los signos políticos que gobiernan Venezuela y Paraguay. Entonces, ningún país se remata por deuda. O sea que Venezuela no tiene, mucho menos ahora no tiene capacidad política para entablar ni siquiera una demanda internacional. Y si entabla una demanda internacional, a lo mejor vamos a perder la demanda, vamos a pagar intereses, todo lo que quiera, pero eso va a llevar su tiempo. Y van a tener que esperar que se cambien los signos políticos, a ver si hay coincidencia, y se hace un arreglo, se hace un replanteamiento, etcétera, etcétera. Estamos saliendo un poco del tema de tu pregunta, Guillermo, pero de cualquier manera, ¿por qué tiene una tasa tan alta Venezuela? Porque no produce nada, porque la gente desea esos productos, porque hace trabajar la maquinita e imprime sus bolívares. Entonces tenemos teoría cuantitativa de la moneda, tenemos una gran masa monetaria, no tenemos bienes que respaldan. Entonces los precios van a tener que subir necesariamente. Y aparte del descrédito y el bloqueo político de todos los países de la región. Por eso, básicamente, Guillermo Javier. Gracias. Ok, de nada. ¿Qué era el Producto Interno Bruto? Producto Interno Bruto. Es Se todo lo produce que dentro de una produce frontera política. un país en bienes y servicios en un periodo de tiempo de un año generalmente. Excelente. Eso es el Producto Interno Bruto. ¿Y la diferencia con el Producto Nacional Bruto? Es todo lo que se produce, es todo lo que se produce tanto en el país como paraguayos produciendo en el extranjero. Ok, excelente. PIB, PNB. En macroeconomía eso es lo que más o menos siempre quiero que sepan. Después tenemos la bolilla 18, que es la última bolilla que va a entrar. De eso quiero que me lean un poco y que analicen bien lo que son los salarios por tiempo, que es con lo que se paga por mes, por quincenal, semanal, diario, por hora, por jornal. Y su diferencia con el salario a destajo. Quiero que me conozcan esas diferencias y los conceptos de la población total, población económicamente activa y la población económicamente inactiva. ¿Cuál es la diferencia entre la PEA y la PEI? La población total es igual a la PEA más PEI. ¿Quiénes conforman la PEA y quiénes conforman la PEI? ¿Quiénes conforman la población económicamente activa y quiénes conforman la población económicamente inactiva? Tarea para que lean eso en el libro, bolilla 18. Hasta ahí va a entrar. ¿Alguna pregunta concreta? ¿Alguna pregunta, señores? No hay pregunta. Bueno, en teoría, nosotros vamos a tener el examen el próximo miércoles y creo que el siguiente miércoles tenemos una clase recuperatoria, creo que se llama. Si es que algunos de ustedes no habilitan con estos dos parciales que se suman. Aparte de eso, todavía no corregí ese segundo trabajo que le di, que voy a darle la ponderación correspondiente y con eso tendría que alcanzar ustedes para habilitar para el examen final. No sé qué fecha van a rendir conmigo el examen de economía. Si es que alguno no habilita, vamos a tener que dar una clase más o voy a tener que dar un trabajo para que me presente para ver si con eso recuperan los puntajes para poder habilitar. Y el examen final va a versar sobre las 25 bolillas que desarrollamos. Como le dije al delegado, yo le voy a dar después qué bolilla no va a entrar en el examen final, que le adelanto que va a ser la 19, 20 y 21. Esa bolilla no va a entrar en el examen final. 19, 20, 21 y 22. Esa bolilla no va a entrar en el examen final. Y una vez que se fije la fecha, para esa fecha vamos a estar en contacto con el delegado para que puedan prepararse para rendir. El examen final
no tiene nada que ver con este proceso áulico. Ustedes, todo este proceso que dimos de los parciales, los prácticos, intercambio de opiniones, es para poder habilitar, para poder rendir el examen final. Y luego el examen final de 0 hasta el final vamos a tener para poder evaluarme. ¿Hago una consulta con relación a esto? Profe, no es... Sí, Ananía, te escucho. No es con relación a esto, pero quería saber nomás, profe, ¿cómo uno puede encontrar la grabación de la clase que ayuda tanto para aclarar los términos, profe? O sea que a mí me escribió el delegado, le di al técnico para que me alce y no sé qué pasó, por qué no está alzando, porque yo entré también ahí en la plataforma para ver y no sé por qué, porque le di a mi asistente que digamos, para que me alce y no me alzó. Mañana voy a insistirle con eso. Y eso le va a servir mucho a ustedes para el examen final, sobre todo. Van a tener todo para repasar esa. Porque yo pregunto en el examen final las cosas que desarrollo en clase. Por eso va a ser muy importante para ustedes mirar un poco de esas clases grabadas. Profesor, si es que tiene algún inconveniente con eso, yo no tengo ningún inconveniente de poder acercarme y ayudarle en ese aspecto. Es compatible la grabación que se hace con tu Meet en torno al Drive, entonces son unos cuantos pasos lo que hay que hacer nomás. Pero si es que no se entiende bien, es confuso. Así que no hay ningún inconveniente en eso. Dale, Alejandro, te agradezco. Si no soluciono, voy a recurrir a vos para que solucionemos. Gerardo. Sí, profe, los que nos falta aún rendir la primera parcial, mañana rendimos un poco antes que la segunda. Sí, totalmente, menos mal que tocaste. Quiero que me pase el delegado, que me pase un poco quiénes son, cuántos son, para poder habilitarles una hora antes. Mañana a las 7 van a rendir el primer parcial aquellos que no rindieron y a las 8 rinden todo el segundo parcial. Les pido que hablen con sus compañeros para que rindan todo. ¿Por qué? Porque mañana es miércoles. Si tengo tiempo, yo voy a trabajar el que es automático, o sea, los puntajes ya me tiran todo, la computadora ya me tira todos los puntajes, es cuestión de que tipee y cargue. Si tengo tiempo voy a cargar inmediatamente y ya voy a pasar a la dirección académica para que ustedes sepan también si habilitaron o no habilitaron demás cosas y para ver la clase de recuperación que vamos a tener el próximo miércoles. Entonces, no quiero que algunos compañeros de ustedes tengan inconveniente que no rindan mañana por A o B motivo. Quiero que rindan todo porque entonces, con suerte, para el jueves, para el viernes o para el lunes ya va a estar mi planilla de habilitados ya en la Facultad de Derecho, en la dirección académica. Y también en el tablón ya voy a alzar para ustedes, ¿verdad? Perfecto, profe. Le pasamos entonces nuestro nombre y apellido, cédula de identidad a los delegados y se ponen en contacto con ustedes, profe. Ellos me van a pasar. Gracias, profe. Bueno, mira, yo le agradezco muchísimo a ustedes la atención. Un semestre relativamente corto, nos da tanto gusto por este mecanismo, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Las circunstancias nos obligan. Si tuvimos algún inconveniente en algún momento por internet, creo que se cortó 1 o 2 de nuestras clases. Bueno, salvamos de alguna manera. Espero que se hayan entendido básicamente los conceptos que queremos transmitirles. Para ustedes que van a ser abogados, por eso siempre dije que es una asignatura tangencial, transversal, pero de cualquier manera, con esta última clase estoy muy contento porque varias preguntas que hice respondieron, pero exactamente como corresponde. Así que eso me pone contento. Así es que le agradezco muchísimo la atención y nos vemos el próximo miércoles en el examen. Que tengan buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego.